en el día de hoy vamos a hablar de el loco del martillo. Así es. Así lo apodaban. Así lo apodaban. Bueno, cuando hablamos sobre asesinos seriales en la Argentina, siempre solemos recurrir a los mismos nombres y no vamos mucho más allá de eso. Pero la realidad es que han habido crímenes que fueron iguales o peores de atroces y no tan mediáticos. Es por eso que hoy les quería traer la historia de Aníbal González Igonet, apodado como el loco del martillo, que fue característico por su modus operandi. Bien, y ese modus operandi, claramente, ¿no? Es el loco del martillo. Imagínense, no cabe, claro, en la imaginación. Adivina ¿Y de qué forma asesinaba? Claro, no era con una pluma. No. Claramente. Ni con un martillito. Bueno, en fin, lo cierto es que fue por la década del 60. Sí, fue por la década de los 60 y ocurrió en el barrio de Lomas del Mirador, ubicado en la provincia de Buenos Aires. Es increíble la cantidad de asesinos dentro de lo que es la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires. Convengamos Y que la vive mucha mayoría gente. surgen de ahí. Sí, es cierto, son grandes conglomerados, Vive claramente. mucha gente, por ende es más probabilidad de que haya. Pero hay un patrón. desvariados. Yo en realidad me refiero a esto porque hay un patrón específicamente psicológico y también de conducta, inclusive social, dentro de los asesinos que hemos venido presentando en este último tiempo de las crónicas de asesinos, en la otra cara del asesino, que tiene que ver con que la mayoría eran obreros, en muchos casos también, desde muy chicos, muy golpeados por su padre, su madre, sufridos, ese entorno, digamos. Después estamos los otros casos, los de élite, los que poco se sabrá en la historia oficial. Que se desarrollan desde la infancia producto de golpe de los padres o algo, o los que se van desarrollando a medida que van creciendo en la adolescencia, digamos, que lo van como caracterizando. Me llama la atención, no te quiero sacar de guión, pero ¿sabes qué pasa? Me llama la atención, digamos, ese patrón de violencia que se repite. Porque es como una seguidilla, claro, y viene desde mucho tiempo atrás, porque uno se sorprende ahora de la violencia, pero vamos a hablar de uno de los femicidas más crueles, si se quiere, porque a la hora de matar con un martillo, verdaderamente. Sí. Te tiene que dar el carácter para poder afrontar esa situación y hacerla, digamos. Modus operandi que él viene desarrollando en la década del 60. Bueno, el modus operandi que él manejaba era el mismo con cada una de las víctimas. En este caso elegía mujeres solitarias, ingresaba a sus habitaciones y las atacaba con un martillo hasta dejarlas inconscientes y robarle las pertenencias y huir de la escena. También robaba, También robaba, que en otros casos no se había repetido. Sí, anteriormente él había estado preso entre 1957 y 1962, donde pasó 5 años por una serie de robos menores que fueron producidos por violencia. O sea, ya había pasado un tiempo en la cárcel que obviamente no le sirvió para reivindicarse en la sociedad. Ajá. Llegando a cometer el crimen. Bueno, un mes después de salir de prisión volvió a atacar. Y esto ya lo termina de consolidar como un reincidente dentro de su conducta homicida. Psicológicamente, a través de la historia y más al día de hoy que sigue pasando, que los jueces siguen largando a la gente violenta, femicida o asesina. Sí, que digamos que ¿por qué la cárcel no sirve para reivindicarte, digamos? Porque vos durante ese tiempo tendrías que haber replantado por qué estabas ahí adentro, pero salió y volvió a cometer los mismos crímenes que había hecho antes. Y empeoró porque durante 1963 muchas mujeres comenzaron a denunciar que mientras dormían eran atacadas por un hombre. Ajá. Y bueno, fueron un total de 9 mujeres que lo denunciaron al mismo hombre y no sabían que era él. En el caso puntual de, obviamente, de su raíz delictivo, las mujeres que atacaba, más allá de del perfil que vos comentás, que tenían que ver con mujeres solitarias, por obviamente tenía toda esta manía de investigación, seguramente las seguía, las observaba. Sí, las observaba y las seguía. Tenía esa cuestión perversa de decir, bueno, de qué manera pergeñar el crimen. Sí. Porque hasta elegiría el lugar. Sí, obvio. Y ya por el 8 de marzo, esta vez había ingresado a la vivienda de una mujer de 65 años. Y cuando intentó golpearla con el martillo, fue que ella luchó contra él y él opuso más resistencia que la que hacía de costumbre y llegó al punto de matarla, convirtiéndose en la primera víctima fatal, pasando de ser un ladrón a convertirse en un asesino. Vemos imágenes en vortexsantarosa.com de Aníbal González Igonet, el loco del martillo, que es una de las crónicas que Sol Fernández nos está presentando en el día de hoy. Claramente, este tipo de situaciones, y si uno mira los apellidos también, no tengo nada contra una clase pero te quiero decir, la mayoría todos migrantes, ¿sí? De distintos lugares. Vinieron en barco, diría. Claro, bueno, otros se bajaron del barco, ¿te acuerdas que decían? Porque ahora está muy de moda esto, de decir, se van, se quedan, bueno, en definitiva, puntualmente lo que marcaba hace un ratito y dialogábamos con Sol y con Luca, tiene que ver con esto, me parece que entra y cuadra dentro de un esquema social
que, vale decir, han sido desplazados a lo largo de la historia. Me da la sensación también que hasta estos crímenes han sido de alguna forma... Como que tienen una relación o Exacto. algo. Bueno, yo estuve leyendo mucho e investigando, y investigando muchísimo me di cuenta que tiene una relación con el vampiro Bien. Sí. de la ventana, Sí. que tenían el mismo modus operandi, las observaban, las vigilaban, tenían distintas maneras de atacar, pero tenían una relación en cada una de las escenas del crimen, digamos. Eran como calcados. ¿Y cuántos años de diferencia después? Casi 60, si no me equivoco, porque el del vampiro fue allá por el año... No, tenían una relación Muy corta de tiempo, no había sí. mucha diferencia, pero el mismo modo operando, repetitivos patrones. Casi como podemos novelizarlo, digamos. Claro, porque exactamente. Es una novela. Sí, una básicamente. serie sería hoy en día. Sí, bueno. ¿Cómo encuentra esta persona? ¿Cómo se lo descubre? ¿Cuándo se lo...? Bueno, después de haber cometido el primer crimen, fue como que algo cambió en su cabeza, y al pasar de los días se encontraron 2 víctimas más de la misma manera. Bueno, ahí fue cuando la gente se empezó a asustar, la policía empezó a hacer un retrato hablado del sospechoso, que lograron hacer gracias a la víctima, y lo describieron como un hombre joven, de pelo ondulado y con bigote. Pero lo único que trajo es K, porque todos los vecinos linchaban a cualquiera que tuvieran los mismos rasgos Claro. faciales, digamos. Sí, tal cual. Mala suerte. Sí. Pasaba por ahí, te comía Adentro. una paliza sin tener nada que ver. Santi, es. por favor. Afeitate. Y claro, pelo rizado. Mira, Santi cuadra perfecto. Los El cuadro bigotes. perfecto, sí, eso es verdad. Santi, ¿viste? Te vamos a linchar. Esa cara de asesino. 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 Bueno, y termina todo porque el 25 de marzo, gracias a 2 policías, lo vieron caminando y lograron el parecido con el identikit. Y ahí fue cuando lo detuvieron y él confesó los crímenes y dijo que que solamente les quería robar y que las mató para que no gritaran, Sin querer. digamos. Y Muy bueno, morbo. después Sí. se encontraron muchas más evidencias, que resulta que el hijo de una de las víctimas, cuando fue a la comisaría y lo vio vestido, vio que tenía un saco de él que se lo había sacado de la casa de la madre. Entonces eso era otra evidencia más, y después hicieron un rastrillaje por la zona donde él vivía y se encontró el martillo con sangre. O sea que todas las pruebas los indicaban. Lo dirigieron a él. Exacto, como el autor material de todos esos asesinatos Sí. crueles, sangrientos, en esa historia. ¿Él cuándo purga condena por esto? Sí, el 12 de abril de 1967 fue condenado a prisión perpetua como homicida serial de los 3 asesinatos por robo y lesiones a la edad de 30 años. Qué loco eso igual también, porque se los Sí. condenaba como homicidio serial. Es como que, si fue o no fue, medianamente, supongamos que había otra persona con el mismo rasgo Sí, delictivo, y se lo asociaba igual en una causa común, porque vale decir, seguramente han sido comprobados la mayoría de ellos, pero también es cierto que en algún momento como perejil te asocian Sí, todas las otras. viste que querían cerrar el caso o eran tan Claro. mediáticos en ese entonces, y bueno, siempre uno, viste, encaja cualquiera. Bueno, incluso él, durante el tiempo en prisión, dijo que la confesión se la sacaron por abuso policial. Pero bueno, se desestimó esto gracias a que había mucha evidencia que lo vinculaban Claro. a las escenas. Y sí, Bien. ya basta con una. Tortura. Una ya. muestra sirve para botón, decían Claro. mucho de mi abuela, me contaba esa cosa, y claramente. Sí. Y él en este caso, purga condena Sí, a perpetua. y bueno, ya por el año 2006, después de haber pasado 43 años en prisión, se le otorgó la libertad condicional, donde fallece en 2007, producto de un problema en el corazón que él tenía. Que venía de arrastre. Pero mira, vamos, salió en libertad. Salió en libertad después de 43 años. Ahí vemos las fotos. Pudo gozar un Muy año y bien. medio más o menos de libertad. Bueno. Muy bien, el trabajo de Sol, su. Excelente. Ahí es cuando salía. Sí, hubo Excelente. muchas investigaciones Allá, señor después que- Darío, ¿Daro? Y el director, el único, inigualable, el unipersonal, Sí. el tenista de la radio. Big Brother. ¿Eh? ¿Y Así sí? es. Muy bien, muy Excelente. bien. Aníbal González Sigoneto. Imágenes actuales, que no es normal, porque hasta ahora Les no traigo habíamos reportes conseguido. periodísticos, las imágenes actuales, Claro, no se todo. pueden quejar, No les no traigo se la de la puede escena del completo. crimen porque no está. Pero atención, Más porque adelante. a todo este combo completo también hay una recomendación. Está firme, Así es, claro. como todos los martes. Muy bien, la Para recomendación. hoy les traigo una película que se llama Chicas Perdidas, donde se trata de un sociópata que secuestra a varias jóvenes, y lo particular es que el caso todavía no se ha resuelto, pero a medida que van viendo la película van a poder visualizar cómo fue la investigación del caso. Muy bien. Señores, Excelente. más completo que esto, vemos Con imágenes. tráiler y todo. Con tráiler y todo, tal Así cual. es, hoy traje tráiler. Bien ahí. Cada vez nos sorprendemos más de la presentación de Sol Fernández en la columna La Otra Cara del Asesino.
Se vienen prontito la foto de artística y también su presentación pronto. de la columna. Va a ser, es que este es un programa que verdaderamente necesita la marquesina. Claro que sí. Porque hasta el Maipo no paramos. Hasta Tinelli ¿Está claro? el Maipo no para. Exacto. Bueno, no sé si Tinelli. Hasta el Maipo dije yo. Todo un No hacía programa de falta. televisión. Bueno, tenemos la conductora entonces. Muy bien, muy bien. Sí, es así. Señores, la otra cara del asesino, Sol Fernández, pasó por Cero a las. Gracias, Sol. Muchas Muchas gracias.